Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de proximidad al Sol y el tercero más pequeño después de Mercurio y Marte. Al igual que Mercurio, carece de satélites naturales. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor, en la antigua Grecia, Afrodita. Al ser el segundo objeto natural más brillante después de la Luna, puede ser visto en un cielo nocturno despejado a simple vista. Aparece al despuntar el día y al atardecer. Debido a las distancias de las órbitas de Venus y la Tierra desde el Sol, Venus nunca es visible más de 3 horas antes del amanecer o 3 horas después del ocaso. Se trata de un planeta interior de tipo rocoso y terrestre, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. La temperatura media de Venus es de 463,85 grados centígrados. Su órbita es una elipse con una excentricidad de menos del 1%, formando la órbita más circular de todos los planetas, apenas supera la de Neptuno. Su presión atmosférica es 90 veces superior a la terrestre, es, por lo tanto, la mayor presión atmosférica de todos los planetas rocosos del Sistema Solar. Es de color amarillento debido a su atmósfera, que está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, CO2, ácido sulfídrico, H2S, y nitrógeno, N2. Pese a situarse más lejos del Sol que Mercurio, Venus posee la atmósfera más caliente del Sistema Solar. Esto se debe a que está principalmente compuesta por gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, atrapando mucho más calor del Sol. Actualmente carece de agua líquida y sus condiciones en superficie se consideran incompatibles con la vida conocida, aunque en descubrimientos recientes se ha encontrado fosfina en su superficie nebular, una molécula que en la Tierra es generada por microbios, lo que da indicios de una posible existencia de vida. No obstante, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y otros han postulado que en el pasado Venus pudo tener océanos con tanta agua como él y reunir condiciones de habitabilidad planetaria. Este planeta además posee el día más largo del Sistema Solar, 243 días terrestres. Su movimiento es de estrógiro, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los otros planetas. Por ello, en un día venusiano el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Sus nubes, sin embargo, pueden dar la vuelta al planeta en 4 días terrestres. De hecho, previamente a estudiarlo con naves no tripuladas en su superficie o con radares, se pensaba que el periodo de rotación de Venus era de unos 4 días terrestres. Al encontrarse Venus más cercano al Sol que la Tierra, siempre se puede encontrar en las inmediaciones del Sol. Su mayor elongación es de 47,8 grados, por lo que desde la Tierra se puede ver solo durante unas pocas horas antes del orto, salida del Sol, en unos determinados meses del año, también durante unas pocas horas después del ocaso, puesta del Sol, en el resto del año. A pesar de ello, cuando Venus es más brillante puede ser visto durante el día, siendo uno de los 3 únicos cuerpos celestes que pueden ser vistos de día a simple vista además de la Luna y el Sol. Conocido como la estrella de la mañana, lucero del alba, o de la tarde, lucero vespertino, cuando es visible en el cielo nocturno es el segundo objeto más brillante del firmamento tras la Luna, por lo que Venus debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. Características orbitales. Aunque todas las órbitas planetarias son elípticas, la órbita de Venus es la más parecida a una circunferencia, con una excentricidad inferior a un 1,2%. El ciclo entre 2 elongaciones máximas, periodo orbital sinódico, dura 584 días. Después de esos 584 días Venus aparece en una posición a 72 grados de la elongación anterior. Dado que hay 5 periodos de 72 grados en una circunferencia, Venus regresa al mismo punto del cielo cada 8 años, menos 2 días correspondientes a los años bisiestos. Este periodo era conocido como el ciclo Sotis en el antiguo Egipto. En la conjunción inferior, Venus puede aproximarse a la Tierra más que ningún otro planeta. El 16 de diciembre de 1850 alcanzó la distancia más cercana a la Tierra desde el año 1800, con un valor de 39.514.827 kilómetros. Desde entonces nunca ha habido una aproximación tan cercana. Una aproximación casi tan cercana será en el año 2101, cuando Venus alcanzará una distancia de 39.541.578 kilómetros. Características físicas. Venus tiene una densa atmósfera, compuesta en su mayor parte por dióxido de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno.
La presión a nivel de la superficie es 90 veces superior a la presión atmosférica en la superficie terrestre, una presión equivalente en la Tierra a la presión que hay sumergido en el agua a una profundidad de 1 kilómetro. La enorme cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera provoca un fuerte efecto invernadero que eleva la temperatura de la superficie del planeta hasta cerca de 464 grados centígrados en las regiones menos elevadas cerca del Ecuador. Esto hace que Venus sea más caliente que Mercurio, a pesar de hallarse a más del doble de la distancia del Sol que éste y de recibir solo el 25% de su radiación solar, 2613,9 W/m superíndice 2 en la atmósfera superior y 1071,1 W/m superíndice 2 en la superficie. Debido a la inercia térmica de su masiva atmósfera y al transporte de calor por los fuertes vientos de su atmósfera, la temperatura no varía de forma significativa entre el día y la noche. A pesar de la lenta rotación de Venus, menos de una rotación por año venusiano, equivalente a una velocidad de rotación en el ecuador de solo 6,5 km por hora, los vientos de la atmósfera superior circunvalan el planeta en un intervalo de solo 4 días, distribuyendo eficazmente el calor. Además del movimiento zonal de la atmósfera de oeste a este, hay un movimiento vertical en forma de célula de Hadley que transporta el calor del ecuador hasta las zonas polares e incluso a latitudes medias del lado no iluminado del planeta. Agua y habitabilidad en el pasado. El Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y otros han postulado que Venus pudo tener un océano poco profundo, con tanta agua como el terrestre, que contribuyera a mantener condiciones de habitabilidad durante un máximo de 2.000 millones de años. Dependiendo de los parámetros suministrados a sus modelos teóricos, el agua líquida venusiana pudo terminar de evaporarse hace 715 millones de años. Hoy en día, toda el agua conocida en Venus está en forma de una pequeña cantidad de vapor atmosférico, 20 ppm. No obstante, la sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea detectó en 2008 que Venus todavía está perdiendo cantidades mensurables de hidrógeno, uno de los dos elementos constituyentes del agua. Estructura interna. Sin información sísmica o detalles, momento de inercia, existen pocos datos directos sobre la geoquímica y la estructura interna de Venus. Sin embargo, la similitud en tamaño y densidad entre Venus y la Tierra sugiere que ambos comparten una estructura interna afín, un núcleo, un manto y una corteza. Al igual que la Tierra, se especula que el núcleo de Venus es al menos parcialmente líquido. El menor tamaño y densidad de Venus indica que las presiones en su interior son considerablemente menores que en la Tierra. La diferencia principal entre los dos planetas es la carencia de placas tectónicas en Venus, probablemente debido a la sequedad del manto y la superficie. Como consecuencia, la pérdida de calor en el planeta es escasa, evitando su enfriamiento y proporcionando una explicación viable sobre la carencia de un campo magnético interno. Observaciones históricas. Venus es el astro más característico en los cielos de la mañana y de la tarde de la Tierra, después del Sol y la Luna, y es conocido desde la prehistoria. Uno de los documentos más antiguos que sobreviven de la Biblioteca Babilónica de Asurbanipal, datado sobre el 1600 a.C., es un registro de 21 años del aspecto de Venus, que los primeros babilonios llamaron Indaranna. Los antiguos sumerios y babilonios llamaron a Venus, Dilbat, o Dilipat, en la ciudad mesopotámica de Akkad era la estrella de la madre diosa Istar, y en chino su nombre es JNXNG, el planeta del elemento metal. Venus se consideró como el más importante de los cuerpos celestes observados por los mayas, que lo llamaron Chakek, la gran estrella. En la antigua Grecia, pensaban que las apariciones matutinas y vespertinas de Venus eran de dos cuerpos diferentes, y les llamaron Hesperus cuando aparecía en el cielo del oeste al atardecer, y Fásferes cuando aparecía en el cielo del este al amanecer.